Valeria limpiaba las mesas del café Alba con movimientos lentos y medidos, como si intentara retrasar el momento de volver a casa. El sol de diciembre ya se ocultaba en el horizonte, coloreando el escaparate del local con cálidos tonos anaranjados. Faltaba una semana para Navidad, y la pequeña ciudad mexicana bullía de emoción mientras la gente se apresuraba a realizar sus negocios, con bolsas de regalos en las manos. El Café Alba estaba situado en pleno centro de la ciudad, en la esquina de la plaza principal con la calle Revolución. Era un local pequeño y acogedor, con manteles de cuadros rojos, cuadros de paisajes locales en las paredes y el invariable aroma a café recién hecho. El dueño, el anciano señor Agustín, hacía tiempo que había confiado el trabajo diario a sus empleadas, apareciendo solo por las mañanas para comprobar los recibos y comprar víveres. Escucha, Valeria. Amelia se asomó por detrás de la barra, donde estaba lavando las últimas tazas. ¿Recuerdas que mañana viene una empresa de construcción? Piden café para llevar todos los viernes. Lo recuerdo, asintió Valeria, doblando las servilletas en una pila ordenada. Ramón siempre pide un expreso doble, y los demás, un americano normal con leche. Amelia se limpió las manos con el delantal y se acercó. A sus 27 años parecía más joven de lo que era, con su cara redonda enmarcada por una espesa cabellera negra, recogida en una trenza, y sus ojos marrones siempre brillaban con curiosidad e implicación. Llevaba 3 años trabajando en el café, un año menos que Valeria, pero en ese tiempo se había convertido no solo en una colega, sino en una verdadera amiga. Amelia procedía de una familia numerosa. Tenía 4 hermanos pequeños y una hermana, por lo que aprendió pronto a ser responsable y cariñosa. ¿Recuerda también el encargo de la notaría? Continuó Amelia, sacando leche de la nevera para mañana. Pidieron 3 pasteles y café para 20 personas para las 9 de la mañana. Ya lo he apuntado, señaló Valeria el cuaderno que había junto a la caja. El señor Agustín traerá los pasteles por la mañana y haremos el café en el momento. Funcionaban a la perfección, como una máquina bien engrasada. Durante 4 años en la cafetería, Valeria había aprendido los entresijos. Sabía que doña María pedía cada mañana un capuchino sin azúcar y un croissant, que los estudiantes del colegio local preferían el americano más barato y siempre pedían azúcar extra, que por las tardes había parejas a las que les gustaba sentarse en la mesa junto a la ventana. No es gran cosa, solo quería recordártelo. Amelia se encaramó al borde de su silla. ¿Estáis todos listos para la fiesta? ¿Eduardo está ayudando con las compras? Valeria se quedó paralizada, con un paño húmedo en las manos. La pregunta flotaba en el aire y sintió los hombros tensos. Últimamente, cualquier mención a las tareas domésticas la incomodaba. Eduardo se había vuelto cada vez más irritable y pasivo, dejando que ella se ocupara de todo por su cuenta. Más o menos, respondió vagamente. Se cansa después del trabajo, ya sabes. Las rutas de autobús son cada vez más largas y los pasajeros están cada vez más enfadados. Amelia miró atentamente a su amiga. Durante los 4 años de amistad había aprendido a leer a Valeria como un libro abierto. Cuando decía más o menos, solía significar que las cosas estaban peor de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Hasta hacía 6 meses, Valeria hablaba con entusiasmo de los planes de fin de semana con su marido, de cómo iban a ir a la playa o al cine. Ahora esas conversaciones prácticamente han desaparecido. ¿Recuerdas cómo decorasteis Eduardo y tú el árbol de Navidad el año pasado? Amelia intentó hacer hablar a su amiga. Te reíste mucho cuando le contaste cómo se enredó con las luces. El rostro de Valeria se suavizó un instante al recordarlo. Sí, se pasó media hora desenredando los cables y maldiciendo a los fabricantes chinos. Sonrió débilmente. Y luego resultó que había metido la guirnalda en la caja al revés. ¿Y cómo vas a decorar la casa este año? La sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. Aún no lo sé. Dice que el árbol de Navidad es un desperdicio. El árbol es caro, y tenemos que comprar juguetes nuevos todos los años porque los viejos se rompen. ¿Viene la madre de Eduardo de vacaciones? Pregunta Amelia con cautela. Dolores y Osvaldo prometieron venir a cenar en Nochebuena. Valeria volvió a limpiar la mesa. Además de un par de amigos de Eduardo. Nada especial. Dolores, la madre de Eduardo, era una mujer estricta y exigente. Nunca criticaba abiertamente a Valeria, pero siempre encontraba un motivo para hacer un comentario. La sopa estaba demasiado salada, la casa no estaba lo bastante limpia,
Los regalos para las fiestas estaban mal elegidos. Oswaldo, por el contrario, era un hombre tranquilo y dócil que prefería guardar silencio durante las disputas familiares. ¿Qué vas a cocinar?, continuó preguntando Amelia, sintiendo que su amigo necesitaba hablar. Lo tradicional: tamales, ensalada navideña, verduras al horno. Dolores había prometido traer su postre estrella. Valeria enumeró los platos mecánicamente, sin entusiasmo. Eduardo pidió mucha carne. Dice que a sus amigos no les gustan las verduras. Amelia se dio cuenta de que su amiga solo hablaba de lo que querían los demás. Eduardo, su madre, sus amigos. No mencionó sus propias preferencias. ¿Qué te gusta cocinar para las fiestas? Valeria vaciló, como si la pregunta la hubiera pillado por sorpresa. Antes, empezó y se detuvo. Mamá siempre hacía pescado al horno con limón y hierbas, y galletas especiales de canela. Pero a Eduardo no le gusta el pescado. Dice que deja olor en la casa. Amelia quiso decir algo, pero en ese momento se abrió la puerta del café y entró un hombre con uniforme de policía. Era alto, de figura esbelta, pelo oscuro y ojos atentos. De su cinturón colgaban unas esposas y un walkie-talkie. El uniforme era nuevo, sin las rosaduras y manchas que suelen tener los policías locales tras meses de servicio. «Buenas noches», dijo quitándose la gorra y mirando a su alrededor. «¿Sigue abierta la cafetería?» «Por supuesto», sonrió Amelia, poniéndose automáticamente en modo de trabajo. «¿Qué quiere pedir?» El policía se acercó al mostrador, pero su mirada se detuvo en Valeria. Durante unos segundos escrutó su rostro, como si intentara recordar algo. Valeria levantó la cabeza, sintiendo la mirada del desconocido sobre ella. Algo en sus rasgos le resultaba familiar. Pómulos altos, nariz recta, la peculiar forma de sus cejas. «¿Valeria?», dijo finalmente con sorpresa. «¿Valeria Estrella?». Valeria levantó la cabeza y lo miró. Un vago recuerdo afloró en su mente. Los pasillos del colegio, los timbres del recreo, los rostros jóvenes de sus compañeros. Aquella voz, aquella sonrisa. «¿Ricardo?», preguntó insegura. «¿Ricardo Saavedra?». «Así es». Su rostro se iluminó con una sonrisa. «No me lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado?». «¿10 años?». «11», le corrigió Valeria devolviéndole la sonrisa. «Después de graduarte, te fuiste a Guadalajara a vivir con unos parientes». «Sí, allí fui a la academia», asintió Ricardo, acercándose. «Y ahora he vuelto. Me ascendieron a sargento aquí hace un mes». Ricardo era uno de esos chicos del colegio que no eran muy populares, pero con los que daba gusto estar. Estudiaba mucho, jugaba al baloncesto y nunca se metía en peleas. Valeria recordaba que la había despedido algunas veces después de las clases extra, y una vez incluso la había invitado a la discoteca del colegio. Pero entonces había conocido a Carlos, de una clase paralela. Amelia observó este encuentro con curiosidad. Vio cómo la expresión de Valeria había cambiado. La tensión había disminuido. Había aparecido una sonrisa natural que últimamente Amelia veía cada vez con menos frecuencia. A su amiga le brillaron los ojos y enderezó los hombros. «Esta es mi amiga y colega Amelia», la presentó Valeria. «Y él es Ricardo. Fuimos juntos al instituto. Encantado de conocerte». Ricardo saludó amablemente a Amelia con la cabeza. «¿Y tú trabajas aquí?». «Este es mi 4.º año», confirmó Valeria. «¿Y qué te parece nuestro pueblo después de la gran ciudad? ¿No es aburrido?». Ricardo sonrió y se sentó en un taburete alto de la barra. Valeria notó que estaba más seguro de sí mismo que en sus tiempos de estudiante. Ser policía había endurecido su carácter. «Después de Guadalajara, esto está muy tranquilo. Pero eso no siempre es malo. Menos delincuencia, más tiempo para tratar humanamente cada caso». Se quedó callado un momento, mirando alrededor del café. «Los sitios son los mismos. ¿Sigue abierta la panadería de la esquina donde solíamos comprar tartas en el recreo?». «Sí», asintió Valeria. «Solo que ahora la lleva la hija del antiguo dueño. Las tartas están igual de buenas. ¿Y la escuela?». «Se ha ampliado con una nueva ala. Dicen que ahora estudian allí casi 100 niños más que en nuestra época». «Progreso», sonrió Ricardo. «¿Está casado? ¿Tiene hijos?». La pregunta sonó despreocupada, pero Amelia se dio cuenta de lo atentamente que esperaba la respuesta. «Casada», contestó Valeria con brevedad, y el entusiasmo en su voz disminuyó notablemente. «Para Eduardo Montoya es conductor de autobús. Aún no tiene hijos». «Eduardo Montoya»,
repitió Ricardo pensativo. El nombre me suena. Creo que nunca nos hemos cruzado con él, ¿verdad? Iba 2 cursos por delante de nosotros, explicó Valeria. A lo mejor lo habéis visto por los pasillos. Alto, moreno, jugaba en el equipo de fútbol del colegio. Ah, creo que me acuerdo, asintió Ricardo, pero por la expresión de su cara estaba claro que no recordaba muy bien a Eduardo. Así que te casaste con un lugareño. ¿Cuándo fue la boda? Hace 5 años, una ceremonia pequeña, solo los más allegados. Amelia siguió la conversación con atención. Le pareció que cuando Valeria mencionaba a su marido, su voz se volvía un poco más seca y su sonrisa menos natural. También se dio cuenta de que Valeria no llevaba hoy el anillo de casada, que ayer sí llevaba en el dedo. ¿Vas a pedir café? ¿Qué va, nena?, preguntó Amelia, decidida a animar el ambiente. Por supuesto, dijo Ricardo. Americano, por favor. Y un trozo de ese pastel, por favor. ¿Limón o chocolate? ¿Qué prefieres? El de limón está especialmente bueno hoy, intervino Valeria. El señor Agustín probó una nueva receta. De limón, entonces. Mientras Amelia preparaba el pedido, Ricardo siguió preguntando a Valeria por la vida en la ciudad, por su trabajo, por conocidos comunes. Ella respondía de buena gana, pero Amelia notó que su amiga hablaba poco de su vida familiar, desviando la conversación hacia otros temas. ¿Te acuerdas de Laura Castillo?, preguntó Ricardo. Se mudó a Ciudad de México y se hizo periodista. A veces leo sus artículos en el periódico. Me acuerdo, claro. En el instituto aún soñaba con escribir. ¿Te acuerdas de Miguel Ortega? ¿El que siempre hacía trampas en matemáticas? Valeria se rió. ¿Cómo no acordarse? Pues ahora es jefe de contabilidad en una gran empresa de Cancún. La vida es imprevisible. Realmente impredecible, convino Valeria, y había tristeza en su voz. ¿Recuerdas cómo nos preparábamos para la graduación? Ricardo se rió. Estabas muy preocupada por el vestido. Ya lo creo, se rió Valeria. Mi madre tardó 2 semanas en coserlo, y yo temía que se rompiera la costura. Pero eras la más guapa del baile, dijo Ricardo, y había una nota en su voz que hizo recelar a Amelia. Valeria se ruborizó ligeramente y apartó la mirada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Todos los chicos de la clase estaban enamorados de ti, solo que no todos se atrevían a admitirlo. Ricardo, yo no, continuó él, ignorando su vergüenza. Luego me arrepentí, claro, pero ya era demasiado tarde. Tú estabas con Carlos y luego cada uno siguió su camino. Hubo una pausa incómoda. Amelia se acercó a la mesa del fondo para no avergonzar a sus amigas, fingiendo comprobar el salero. Todo eso es pasado, dijo Valeria en voz baja. Claro que es pasado, asintió Ricardo. Era bonito recordarlo. Terminó el café y probó la tarta. Estaba muy buena. La receta es buena. Se la pasaré al señor Agustín. Ricardo se levantó y pagó su pedido. Amelia se dio cuenta de que había dejado una generosa propina. ¿Sabes qué?, dijo poniéndose la gorra. A partir de ahora, voy a venir aquí con regularidad. El café es estupendo y me alegro de encontrarme con un viejo amigo. Claro, pasa, asintió Valeria. Estamos aquí todos los días menos el domingo. ¿A qué hora empezáis? De 8 de la mañana a 7 de la tarde. A veces hasta las 8:30 si hay muchos visitantes. Ya veo. Hasta luego. Ricardo se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Valeria, si necesitas algo, ya sabes, si tienes algún problema, no dudes en preguntar. Ahora soy oficial aquí y siempre estoy dispuesto a ayudar. Gracias, respondió ella sin saber muy bien a qué se refería. Cuando Ricardo se marchó, se hizo el silencio en la cafetería. Amelia recogió los platos sucios y Valeria se quedó junto a la ventana, mirando hacia la calle, donde la figura de un policía desaparecía en el crepúsculo. Es un tipo guapo, dijo Amelia con indiferencia. Sí, en el colegio también era guapo, respondió Valeria distraídamente. Y parecías gustarle. Y le gustas ahora. Valeria se giró bruscamente. ¿Cómo que le gustas? Se le notaba en los ojos, se encogió Amelia de hombros. Y el cumplido sobre el prom... Los hombres no dicen eso así como así, y menos a una mujer casada. Valeria se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Notó con qué atención la miraba Ricardo, cómo intentaba prolongar la conversación. Fue hace mucho tiempo, dijo al fin. Solo somos compañeros de clase. Por supuesto, asintió Amelia,
pero había dudas en su voz. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de no haberle prestado atención entonces? Valeria no contestó durante un buen rato, mirando la calle oscura. No lo sé, admitió con sinceridad. Entonces parecía que Carlos era más interesante. El capitán del equipo de fútbol. Todas las chicas estaban locas por él. Y Ricardo era el callado. Y ahora no parece tranquilo. No, no lo parece. El uniforme de policía le sienta bien. Y es más seguro de sí mismo. ¿Y está casado? No, no lo sé. No pregunté. Terminaron de limpiar en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Valeria miró el reloj varias veces. Eran las 8:30 y normalmente salía a las 7. A Eduardo no le gustaba que llegara tarde. Tengo que irme, dijo quitándose el delantal. ¿Por qué no te llevo? Se ofreció Amelia. Mi coche está aparcado al lado. Gracias, pero aún hay autobús y no está lejos de casa. Valeria, la detuvo su amiga. Si pasa algo, si necesitas hablar conmigo o necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Lo sé. Gracias. Se despidieron en la entrada del café. Valeria caminó por las calles conocidas, pensando en el inesperado encuentro. Ricardo había cambiado mucho. Más seguro de sí mismo, más masculino. El uniforme de policía le sentaba bien. Y lo que había dicho sobre la graduación, ¿estaba realmente enamorado de ella? Pensó en sus años de instituto. Ricardo siempre había sido educado y atento, pero ella no lo había interpretado como una muestra de afecto. Pensó que solo era educado, y toda su atención estaba puesta en chicos brillantes y llamativos como Carlos. La casa que había heredado de sus padres estaba al final de una calle tranquila. Era una pequeña casa de una sola planta con tejado de tejas rojas y un pequeño patio rodeado por una valla baja. Antes estaba lleno de flores que había plantado mi madre, pero ahora los arriates estaban llenos de maleza. Eduardo decía que no tenía tiempo para cultivar el jardín y Valeria no tenía energía para hacerlo después del trabajo. Desde la puerta, Valeria oyó el sonido de la televisión y el tintineo de una botella sobre la mesa. Eduardo estaba sentado en el sillón frente a la pantalla, con una botella de cerveza en la mano. Había otras dos vacías sobre la mesa. ¿Dónde has estado?, preguntó sin volverse. En el trabajo, respondió Valeria, colgando la chaqueta en el gancho de la entrada. ¿Hasta las 8:30? La cafetería cierra a las 7. Tardó más de lo habitual en limpiar. Amelia estaba ayudando. Eduardo por fin giró la cabeza. A sus 31 años seguía siendo un hombre atractivo. Hombros anchos, complexión fuerte, espeso pelo oscuro. Pero últimamente su rostro estaba a menudo sombrío y tenía ojeras. «Llegas tarde a menudo», dijo. «No demasiado. Es que hoy había más clientes de lo habitual». «¿Vas a cenar?», preguntó Valeria. «Ya he cenado», murmuró, mirando de nuevo al televisor. «Calenté lo que había sobrado de ayer». Valeria fue a la cocina y abrió la nevera. Efectivamente, la olla de estofado de pollo estaba notablemente vacía. Sacó un yogur y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Había una olla de arroz quemado sobre la placa y platos sucios apilados en el fregadero. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó intentando entablar conversación. «Asqueroso», dijo Eduardo desde el salón. «Los jefes han vuelto a cambiar las rutas. Ahora son 3 veces al día a Santa Rosa. Y la carretera allí está rota. El autobús se sacude como loco». «¿Y los pasajeros?». «¿Los pasajeros?», se rió, pero era una risa malvada. Ayer, una anciana se pasó 2 horas quejándose de que la parada del autobús se había desplazado 50 metros. Y hoy un tipo me ha pedido que conduzca más rápido porque llega tarde al trabajo. Si quieres ir rápido, llamas a un taxi. ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo voy a saberlo? Es joven, con traje. Probablemente trabaja en una oficina o algo así. Son todos iguales. Creen que el conductor del autobús es su chofer personal. Valeria escuchaba, removiendo lentamente su yogur con una cuchara. Este tipo de conversaciones se habían convertido en habituales en los últimos meses. Eduardo se quejaba cada vez más del trabajo, de sus jefes, de los pasajeros, y por las tardes le apetecía una cerveza. «Quizá deberíamos buscar otra cosa», sugirió ella con cautela. «¿Sí? ¿Cómo qué?». Eduardo sonó burlón. «No hay mucho donde elegir en esta ciudad. Autobús, taxi o camión. Para un camión se necesita una licencia diferente. Quizá debería hacer un curso. ¿O mudarte a otra ciudad?». «A otra ciudad», repite con sarcasmo. «¿Y de qué viviremos allí? ¿Con tu sueldo de camarera?».
¿Y dejar esta casa? Valeria no discutió. Ya habían tenido esta conversación varias veces, y cada vez acababa en pelea. Eduardo no quería cambios, prefería quejarse del statu quo. «Ha llamado tu madre», dijo Eduardo cambiando de canal. «Me ha confirmado que ella y papá vendrán en Nochebuena. ¿Qué te ha dicho?» Que iba a traer su ensalada especial, y preguntó si necesitaba ayuda para cocinar. «Quizá deberíamos ponernos de acuerdo», pensó Valeria en voz alta. «Habrá muchos invitados». «Muchos», repitió Eduardo, y terminó su cerveza. Jorge y Leticia seguro que venían, y Carmen prometió venir. Jorge era amigo de Eduardo desde el instituto. Trabajaba como mecánico en un taller de coches y era un hombre bullicioso y jovial, pero solo cuando el dinero no era problema. Leticia, su mujer, trabajaba como dependienta en una tienda de ropa y era conocida por su afición a los cotilleos. Y Carmen era su vecina, una mujer soltera de mediana edad que trabajaba como limpiadora en la escuela local. ¿Cuántas personas habrá al final? 7, si vienen todos. Tus padres, Jorge y Leticia, Carmen, tú y yo. Valeria se despertó de madrugada al oír un portazo. Eduardo se había ido a trabajar sin desayunar ni despedirse. Encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con letra desigual. Llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar. Valeria arrugó el papel y lo tiró a la papelera. El día en el café transcurrió como de costumbre. Ricardo no aparecía, y Valeria se sorprendió a sí misma mirando a la puerta varias veces, esperando una figura familiar con uniforme de policía. Amelia se dio cuenta de su despiste, pero no la interrogó. A las 6 de la tarde, el flujo de visitas se había agotado. Valeria le pidió permiso al señor Agustín para salir temprano. Tenía que ir al supermercado a comprar víveres para la cena de Navidad. Por la mañana había hecho una lista de la compra. Carne para los tamales, verduras, especias y fruta para la ensalada. Dolores había prometido llevar el postre, pero todo lo demás tenía que comprarlo ella. El supermercado, El Dorado, estaba en el lado opuesto de la ciudad. Valeria subió a un autobús que acababa de llegar a la parada cercana a la cafetería. El conductor era Pedro Vázquez, un colega de Eduardo, un hombre mayor con cara de bonachón y bigote canoso. «Ah, señora Valeria», saludó. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está Eduardo?» «Estoy bien, gracias», respondió ella mientras compraba el billete. «¿Y usted cómo está?» «Nada, vamos bien, pero las rutas cambian continuamente, así que no tienes tiempo de acostumbrarte». El autobús iba casi vacío. A esa hora la mayoría de la gente aún estaba trabajando. Valeria se sentó en la ventanilla y miró las calles que le resultaban familiares. La ciudad se preparaba para las fiestas. En los escaparates aparecían adornos navideños. Guirnaldas de colores colgaban de las farolas. El supermercado estaba abarrotado de gente y había mucho ruido. Valeria cogió un carrito y recorrió metódicamente las filas, apilando los comestibles necesarios. Carne para tamales, harina de maíz, tomates, cebollas, aguacates para guacamole. En el departamento de especias pasó mucho tiempo eligiendo entre distintos tipos de pimientos. Dolores era muy quisquillosa con la comida y podía criticar cualquier plato. La caja registradora era lenta, la cola avanzaba a paso de tortuga. Valeria esperó pacientemente, hojeando una revista de recetas. En la portada aparecía una mesa de Navidad perfecta, con muchos platos y una familia feliz alrededor. Intentó imaginarse su cena de mañana, pero la imagen no cuadraba. Demasiadas incógnitas. Cuando por fin pagó y salió, ya estaba anocheciendo. Las bolsas pesaban mucho y faltaban unas manzanas para llegar a la parada del autobús. Valeria caminó despacio, pasando las bolsas de una mano a otra. Se detuvo cerca del bar Cactus cuando oyó voces y el sonido de una pelea. Una pequeña multitud de curiosos se había reunido en la acera, todos mirando en la misma dirección. Valeria se acercó y vio algo que le hizo estremecerse de horror. Eduardo estaba de pie junto a un hombre tendido en el suelo y le daba patadas metódicas en el estómago. La víctima era Pedro Mendoza, un vagabundo de la zona que a menudo pedía limosna fuera de las tiendas. El anciano intentaba cubrirse con las manos, pero los golpes no cesaban. «Eduardo», gritó Valeria tirando las bolsas a la acera. Su marido se volvió al oír su voz. Tenía la cara enrojecida por la ira y el alcohol y los ojos inyectados en sangre. En sus labios se dibujó una sonrisa desagradable. «Ah, ha llegado la mujer», dijo, balanceándose ligeramente. «Justo a tiempo. Mira lo que ha hecho ese cabrón». «¿Qué ha hecho?».
Suplicarme cuando salí del bar. Da asco ver a semejantes alimañas. Pedro Mendoza intentó levantarse, sujetándose las costillas. Le sangraba la nariz rota y tenía el ojo izquierdo hinchado. No he hecho nada malo, resolló. Solo estaba pidiendo pan. ¡Cállate!, gritó Eduardo, y se lanzó a por otro golpe. Valeria le agarró del brazo. ¡Basta! ¿Qué te pasa? No me pasa nada, solo le estoy explicando a esta escoria cómo comportarse. Es viejo y está enfermo. Valeria intentó apartar a su marido de Pedro. Déjale en paz. No me digas lo que tengo que hacer. Eduardo la apartó bruscamente. Vete a casa y prepara la cena. Pero Valeria no se echó atrás. Ayudó a Pedro a levantarse y lo sentó en un banco cerca de la parada del autobús. Tienes que ir al hospital, le dijo al viejo. No, estaré bien, sonrió débilmente. He pasado por cosas peores. Vámonos a casa, ordenó Eduardo agarrando a su mujer por el hombro. Valeria recogió en silencio las bolsas desperdigadas. Algunos de los comestibles estaban arrugados, los tomates agrietados. No se atrevía a objetar a su marido en público, pero por dentro hervía de indignación y vergüenza. Eduardo iba adelante, tambaleándose y murmurando algo en voz baja. Valeria le seguía con pesadas bolsas. Su marido olía a cerveza y tequila. Debía de llevar toda la noche en el bar. ¿Qué te pasa?, le preguntó al girar en la calle. No me pasa nada, le espetó Eduardo. Estoy harto de estos mendigos. No quieren trabajar, pero exigen dinero. Es un inválido. Tiene una pierna mal, no puede trabajar bien. Todos son excusas. Si quisiera, encontraría algo que hacer. Valeria se dio cuenta de que era inútil discutir. En ese estado, Eduardo no percibía ningún argumento. Era necesario llevarlo a casa y acostarlo. Pero fuera de casa, les esperaba un nuevo desafío. En el porche de la casa vecina estaba sentado Manuel Ramírez, un electricista cincuentón que vivía allí desde hacía 20 años. Bebía café en una taza grande y leía el periódico a la luz de un farol. «Buenas noches, señora Valeria», saludó, pero al ver el estado de Eduardo frunció el ceño. «Buenas noches, señor Manuel», respondió ella. Eduardo pasó de largo sin responder al saludo. Manuel le dirigió una mirada de desaprobación. «Otra vez borracho como una cuba», dijo lo bastante alto para que Eduardo lo oyera. Este se detuvo en seco y se dio la vuelta lentamente. «¿Qué has dicho?» «He dicho que estás borracho como una cuba», repitió Manuel con calma, sin apartar los ojos del papel. «Y te has comportado como tal. Repítelo». Eduardo dio unos pasos hacia su vecino. «Eduardo, vámonos a casa», intentó detenerle Valeria. «No, que repita lo que ha dicho ese viejo verde». Manuel dejó el periódico a un lado y se levantó. A pesar de sus 50 años, era un hombre robusto, con los brazos fuertes de un jornalero. «He dicho que eres un cerdo», dijo claramente, «y un cerdo desagradecido. Vives en una casa que pertenece a tu mujer y te comportas como un amo». Eduardo rugió de rabia y se abalanzó sobre Manuel. Este no tuvo tiempo de esquivar. El alcohol no había impedido a Eduardo conservar su fuerza física. Cayeron al suelo, agarrándose en un forcejeo. «¡Parad!», gritó Valeria, pero nadie le hizo caso. La pelea no duró mucho. Manuel era mayor y estaba más sobrio, pero Eduardo era más fuerte y estaba más enfadado. En un par de minutos, su vecino yacía en el suelo con el labio roto, y Eduardo estaba de pie junto a él, respirando agitadamente. «Si vuelves a llamarme cerdo, te mato», resolló. Pero no fue suficiente. Eduardo miró a su alrededor y vio una valla baja de madera que separaba la propiedad de Manuel de la carretera. Se acercó a ella y empezó a romper las tablas con las manos. La madera crujió y los clavos chirriaron. «¿Qué haces?», Valeria corrió hacia él. «Enseñarle a ese cabrón lo que les pasa a los que me insultan». En pocos minutos, la hermosa valla era un montón de escombros. Pero ni siquiera eso fue suficiente para Eduardo. Recogió un ladrillo del suelo y se dirigió hacia el viejo coche de Manuel, aparcado fuera de la casa. «¡Eduardo! ¡No!». Valeria lo agarró del brazo, intentando detenerlo. «¡Suéltame!», gritó y empujó a su mujer con todas sus fuerzas. Valeria cayó, golpeándose dolorosamente contra el bordillo. Pero enseguida se levantó de un salto y volvió a intentar detener a su marido. «Basta, por favor. Manuel llamará a la policía». «Que llame a la policía, me da igual». El ladrillo rompió el parabrisas del coche con un fuerte estruendo. Los fragmentos salpicaron el suelo,
y telarañas de grietas recorrieron el cristal resquebrajado. Manuel se levantó del suelo sujetándose el labio destrozado. «Vas a pagar por esto, cabrón», resolló. «Te demandaré». «Demándame donde quieras», soltó Eduardo, arrojando el resto del ladrillo. Valeria agarró a su marido por la manga y lo arrastró hacia la casa. Esta vez no se resistió. Al parecer, su rabia había empezado a remitir y el alcohol le estaba pasando factura. A duras penas consiguió sacarlo al porche. «¿Dónde están las llaves?», preguntó rebuscando en los bolsillos. «Las tengo yo». Abrió Valeria la puerta con manos temblorosas. En la casa, Eduardo fue directo al salón y se sentó en un sillón. Valeria se quedó en el pasillo, intentando recobrar el sentido. Le temblaban las manos, el corazón se le aceleraba. Lo ocurrido parecía una pesadilla. «Coge una cerveza», se oyó desde el salón. «Ya has bebido bastante. He dicho que te tomes una cerveza». La voz de Eduardo sonaba amenazadora. Valeria sabía que no debía discutir. Le trajo una botella de la nevera. «Y un bocadillo», añadió sin darle las gracias. Valeria cortó la salchicha y el queso y puso el plato en la mesa, junto a la silla. Eduardo bebió con avidez la cerveza y el bocadillo, mirando la televisión. Había una comedia en la pantalla, pero él la miraba sin comprender. «Lo que hace Manuel», murmuró. «El viejo cretino cree que puede insultarme». «Tú empezaste», dijo Valeria con cuidado. «Le diste una paliza al viejo y luego...» «Cállate», gritó Eduardo y lanzó la botella vacía contra la pared. El cristal se hizo añicos, astillándose en el suelo. Valeria retrocedió. «Sois todos iguales», siguió gritando. «Os creéis mejores que yo, que tenéis derecho a enseñarme». Se levantó de la silla, tambaleándose, y se dirigió al armario. Con un solo movimiento barrió la vajilla de la estantería. Platos, tazas y jarrones se hicieron añicos en el suelo con un fuerte estrépito. «Eduardo, para». Valeria intentó detenerlo, pero él ya había agarrado el borde del aparador y lo empujó con fuerza. El pesado mueble se inclinó y cayó con estrépito, arrastrando consigo el resto de la vajilla. «No queda nada», gritó Eduardo, agarrando el siguiente mueble. Esta vez la víctima fue la mesa de centro. La volcó y las revistas y el mando de la tele se esparcieron por la habitación. Luego vino la lámpara de pie, que arrancó de cuajo y tiró al suelo. Valeria se quedó en la puerta, dudando si entrar o no en el salón. Su marido estaba destrozándolo todo en un arrebato de ira, y temía ser ella el próximo objetivo. «Ya estoy harto», gritó Eduardo. «El trabajo, los vecinos, la vida era una mierda». Agarró el respaldo del sofá e intentó darle la vuelta, pero el pesado mueble no cedía. Entonces empezó a rasgar la tapicería, clavando las uñas en la tela. «Todo el mundo está en mi contra», continuó su monólogo. «Los jefes, los pasajeros, los vecinos, creen que no soy nadie». Poco a poco la rabia empezó a remitir. Eduardo respiró con dificultad mientras observaba el caos. El salón estaba en ruinas, con los muebles rotos y la vajilla rota por todas partes. «Ya está», murmuró. «Ya está bien». Se tambaleó hacia el sofá, pero tropezó con una mesa rota y se cayó. Intentó levantarse, pero sus piernas no cedían. El alcohol y la energía gastada en el caos habían hecho su trabajo. Valeria se acercó con cautela. Eduardo yacía en el suelo entre las astillas, murmurando algo ininteligible. Tenía los ojos arrastrados y la respiración agitada. «Levántate», dijo en voz baja. «Tenemos que acostarnos». «No puedo», resolló. «Todo me da vueltas». Valeria levantó a su marido con dificultad y, rodeándole los hombros con el brazo, lo condujo al dormitorio. Apenas podía mover las piernas, apoyado en ella con todo su peso. En el dormitorio, lo tumbó en la cama, le quitó los zapatos y lo cubrió con una manta. «Agua», pidió él. Ella trajo un vaso de agua y le ayudó a beber. Eduardo cerró inmediatamente los ojos y en un minuto estaba dormido, roncando sonoramente. Valeria estaba de pie junto a la cama, mirando a su marido dormido. En su rostro no había rastro de la rabia que le había poseído por la noche. Parecía cansado y abatido, pero eso no cambiaba lo que había ocurrido hoy. Volvió al salón y empezó a limpiar las secuelas del caos. Primero recogió la vajilla rota, luego intentó levantar el aparador caído, pero ella sola no podía con los pesados muebles. Los alimentos comprados para la cena seguían en bolsas en el pasillo.
Una parte estaba estropeada, pero la mayor parte aún era utilizable. Valeria lo metió todo en la nevera, aunque ya no estaba segura de que la cena de mañana tuviera lugar. Fuera de la ventana aullaba el viento. Se acercaba la tormenta prometida por los meteorólogos. Valeria se sentó en la silla que había sobrevivido y se rodeó con los brazos. La casa era fría e incómoda. Los muebles rotos y las astillas en el suelo hacían que pareciera un campo de batalla. Pensó en Pedro Mendoza, que había sido golpeado por su marido. Se preguntó si el viejo habría llegado a casa. ¿Realmente necesitaría atención médica? ¿Y qué pasaría con Manuel? Seguro que presentaría una denuncia a la policía. Y entonces, Valeria imaginó un coche de policía llegando a su casa, la policía deteniendo a Eduardo, y Ricardo podría estar entre ellos. Sacudió la cabeza, desterrando aquellos pensamientos. De momento solo tenía que pasar la noche, y mañana ya vería qué pasaba. Valeria se despertó con el estridente sonido del despertador. Le dolía la cabeza y todo el cuerpo. Pasó la noche en vela, escuchando todos los ruidos fuera de la ventana y esperando que llegara la policía. Pero la noche transcurrió tranquila, con solo el aullido del viento en las chimeneas y el paso ocasional de algún coche por la calle vecina. Eduardo dormía profundamente, sin responder al despertador. Valeria se levantó y fue al baño, intentando no pisar las astillas que no había tenido tiempo de limpiar la noche anterior. Vio su reflejo en el espejo y se quedó boquiabierta. Tenía un moratón morado oscuro bajo el ojo izquierdo. Intentó recordar exactamente cuándo se había golpeado. La noche anterior había sido tan caótica que parte de ella se había borrado de su memoria. Lo más probable era que hubiera ocurrido cuando Eduardo la empujó y ella se cayó en el bordillo. O quizá en casa, cuando intentó detenerle durante el alboroto. Valeria se palpó suavemente el moratón, doloroso pero soportable. El maquillaje no podía disimularlo. Era demasiado grande y brillante. Tendría que ir a trabajar con un moratón e inventar una explicación para los visitantes curiosos. La cocina estaba relativamente ordenada. El caos de ayer no había llegado hasta aquí. Valeria puso el café y sacó la comida del desayuno de la nevera. Pan, mantequilla, huevos. Comida sencilla para una mañana ajetreada. Mientras se preparaba el café, miró por la ventana. El patio de Manuel era un triste espectáculo. Una valla rota, un coche destrozado. El vecino no estaba a la vista, pero Valeria se dio cuenta de que el parabrisas de su coche estaba pegado con cinta adhesiva. Al parecer, ya había conseguido tomar medidas provisionales. ¿Qué hora es? Sonó en el dormitorio. Eduardo se despertó. Valeria le oyó levantarse de la cama, luego el ruido de pasos en el pasillo. Un minuto después apareció en la cocina, en pantalones cortos y camiseta, frotándose la frente. Me duele la cabeza, se quejó sentándose a la mesa. Anoche bebí demasiado. Valeria le puso delante una taza de café sin decir nada. Eduardo bebió unos sorbos y se animó un poco. ¿Qué te pasa en el ojo?, preguntó fijándose por fin en el moratón. ¿No te acuerdas? ¿Qué se supone que debo recordar? Frunció el ceño, intentando reconstruir los acontecimientos de ayer. Recuerdo estar en el bar con los chicos, y luego no recuerdo gran cosa. Le diste una paliza a Pedro Mendoza fuera del bar. ¿Quién? Un vagabundo local. El viejo te pidió dinero y le diste una paliza. Eduardo se encogió de hombros. ¿Y qué? Estoy harto de mendigos. Y luego te peleaste con Manuel. Le rompiste la valla y le destrozaste el coche. Eduardo se quedó helado con la taza en los labios. ¿Cómo? Le rompiste el parabrisas del coche con un ladrillo. Y rompiste la valla. No puede ser, Eduardo sacudió la cabeza. Yo lo recordaría. Ve a mirar por la ventana. Eduardo se levantó y se acercó a la ventana. Al ver la devastación en el patio de su vecino, silbó. Maldita sea. ¿Y el salón? También está hecho un desastre. Has volcado el armario y has roto toda la vajilla. Eduardo entró en el salón y se detuvo en el umbral, contemplando las secuelas de la locura de anoche. Caramba, murmuró. No me acuerdo de nada. ¿Cómo me hice este moratón? No tengo ni idea. Quizá me golpeé en algún sitio. Valeria miró a su marido con asombro. ¿De verdad no se acuerda de nada? ¿O está fingiendo? Eduardo, me empujaste cuando intenté detenerte. De ninguna manera, sacudió la cabeza. Nunca te levantaría la mano. Pero el moratón es real. Bueno,
Quizá fue un accidente, en el fragor de una pelea con Manuel. No lo hice a propósito. Valeria se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Eduardo, o realmente no recordaba nada debido a la intoxicación etílica, o fingía olvidar deliberadamente. En cualquier caso, estaba claro que no iba a culparse a sí mismo. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó ella. Claro que voy. ¿Por qué? Manuel puede presentar una denuncia. Déjale. Diré que él empezó la pelea primero. ¿Y el coche destrozado? ¿Qué pasa con el coche? Demuestra que fui yo quien lo destrozó. Valeria se dio cuenta de que su marido ignoraba por completo la gravedad de la situación. Está acostumbrado a que todos sus problemas los resuelva él o los resuelva ella. Tengo que ir a trabajar, dijo ella terminándose el café. ¿Vas a desayunar? No me apetece, me duele la cabeza. Prepárame algo. Hazlo tú, llego tarde. Eduardo la miró sorprendido. Normalmente Valeria nunca se negaba a prepararle el desayuno. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado por un moratón? Se te pasará en una semana. No es el moratón. Entonces, ¿qué es? Valeria quiso responder, pero se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. Se le habían acumulado demasiadas cosas en los últimos meses. No importa, dijo, y fue a prepararse para ir a trabajar. Llegó al café antes de lo habitual. El señor Agustín aún no había llegado, así que tuvo que esperar en la puerta cerrada. 10 minutos después entró Amelia. «Hola», la saludó su amiga, y entonces vio el moratón. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» «Me caí en casa», mintió Valeria. «Me resbalé en el baño». Amelia la miró detenidamente. El hematoma era demasiado grande y de forma irregular para tratarse de una caída normal. ¿De verdad te has caído? Sí, me caí. Pero Amelia no se lo creyó. En 4 años de amistad, había aprendido a reconocer las mentiras en la voz de Valeria. Además, las caídas en la bañera solían dejar otras marcas, abrasiones en las manos o en las rodillas. Llegó el señor Agustín y abrieron el café. Valeria colocó las mesas en silencio mientras Amelia preparaba la cafetera para ponerse a trabajar. Ambas se dieron cuenta de que tarde o temprano tendrían que hablar, pero por el momento aplazaron la conversación. Los primeros clientes llegaron a las 9:30. Los de siempre. Trabajadores de las oficinas cercanas que compraban café para llevar. Algunos miraron con curiosidad el moratón de Valeria, pero no hicieron preguntas. «Valeria», llamó Amelia en voz baja cuando hubo una pausa en la cafetería. «Vamos a hablar». Entraron en un pequeño lavadero que había detrás de la cocina, donde se almacenaban alimentos y artículos de limpieza. «Cuéntame qué ha pasado», dijo Amelia mientras cerraba la puerta. «Ya te lo he dicho, me caí. No me mientas. Ese moratón es de un puñetazo, no de una caída. ¿Quién te ha pegado?» Valeria se quedó callada, mirando al suelo. «¿Eduardo?», preguntó Amelia en voz baja. Valeria asintió sin levantar la cabeza. «Cuéntame lo que ha pasado». Y Valeria lo hizo. Lo del marido borracho pegando a la fulana. Sobre la pelea con el vecino. Sobre el coche destrozado y el caos en casa. Amelia escuchaba en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. «¿Qué ha dicho esta mañana?», preguntó cuando Valeria hubo terminado su relato. Que no se acordaba de nada, y que debía de haberme golpeado en alguna parte. «¡Cabrón!», siseó Amelia. «Se emborrachó, la lió parda y ahora finge que no fue culpa suya. A lo mejor de verdad no se acuerda. Aunque no se acuerde, no es excusa. Valeria, ¿te das cuenta de que no puedes seguir así?» «Me doy cuenta. Tienes que divorciarte de él». «Amelia, no, escúchame. Hoy te ha pegado. Mañana te pegará más fuerte. Y pasado mañana podría dejarte lisiada. No puedes arreglar a un hombre así. Llevamos casados 5 años. Nunca solía hacer eso antes. Pero lo hace ahora, y lo seguirá haciendo mientras tú lo aguantes». Valeria sabía que su amiga tenía razón, pero el divorcio le parecía tan imposible como ir a la luna. No tenía dinero para un abogado, ni otro lugar donde vivir. Además, ¿qué diría la gente? El divorcio era raro en su pueblo, sobre todo entre parejas jóvenes. «¿A dónde iría?», preguntó. «La casa está a nuestro nombre. No tengo dinero. El trabajo es penoso. Encontraremos una salida», dijo Amelia con firmeza. «Puedes quedarte conmigo hasta que te instales. Y arreglaremos lo de la casa en los tribunales. ¿Y si no acepta el divorcio?». «Lo aceptará».
Los cobardes como él aceptan cualquier cosa con tal de evitar un escándalo. Volvieron al salón, y la conversación tuvo que interrumpirse. En el café entraron nuevos clientes, pero Valeria sintió que se había sembrado la semilla de la duda. Por primera vez en mucho tiempo, pensó seriamente que podía cambiar de vida. A las 12:30 se abrió la puerta del café y entró Ricardo con uniforme de policía. Miró a su alrededor y se dirigió al mostrador. «Buenas tardes», le dijo a Amelia. «Buenas tardes». «¿Qué le sirvo?» «Un americano, como ayer». Luego se volvió hacia Valeria. «Hola, Valeria». «Hola», respondió ella, intentando apartar la mirada para que el moratón se notara menos. Pero Ricardo se dio cuenta. Su rostro cambió al instante. Las cejas se le juntaron en el puente de la nariz. Los labios se le apretaron. «¿Qué te ha pasado en el ojo?» «Me caí en casa», respondió Valeria en tono despreocupado. «¿Te caíste?» «Sí, me resbalé en el baño». Ricardo escrutó el moratón. En sus años de policía, había visto suficientes víctimas de violencia doméstica como para saber distinguir entre un moratón y una caída. «No es de una caída», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Ese moratón no es de una caída. Alguien te ha pegado». Valeria estaba confusa. No esperaba que Ricardo se diera cuenta tan pronto de su mentira. «Te equivocas», intentó objetar. «Valeria, soy policía. He visto cientos de moratones como este. ¿Quién te ha pegado?» «Nadie. Te lo digo yo. ¿Eduardo?» Al oír el nombre de su marido, Valeria se estremeció. Aquel gesto bastó para confirmar la corazonada de Ricardo. «Bastardo», siseó. «Haré que lo detengan». «No», dijo Valeria rápidamente. «¿Que no? ¿Que no qué? ¡Te ha pegado!». «No lo hizo. Fue un accidente». «¿Un accidente?». Ricardo negó con la cabeza. «Valeria, la violencia doméstica es un delito. Tengo que detenerlo». «Ricardo, por favor», suplicó ella. «No te metas». «No puedo evitar entrometerme. Es mi trabajo». Amelia observaba la conversación en silencio, preparando el café que había pedido. Se daba cuenta de que Valeria estaba aterrorizada, pero comprendió que la intervención de la policía podía ser la única salida. «Si presento una denuncia», continuó Ricardo, «Eduardo será detenido hoy mismo. Podría enfrentarse a la cárcel». «No voy a denunciar». «No tienes por qué hacerlo». La violencia doméstica es un delito de orden público. Cualquier testigo o agente de policía puede presentar una denuncia. «Ricardo, por favor». Valeria le agarró del brazo. «No lo hagas». «¿Por qué le proteges?» «Es mi marido». «Un marido no debe pegar a su mujer». Estaba borracho, no sabía lo que hacía. «Eso no es excusa». Valeria sintió que perdía el control de la situación. Si Ricardo arrestaba a Eduardo, sería el fin de su matrimonio. Por un lado podría ser lo mejor, pero por otro lado, no estaba preparada para un cambio tan drástico. «Dame tiempo», le pidió. «Yo misma hablaré con él». «¿Tiempo? ¿Hasta que te mate?» «No es un asesino. Solo está pasando por una mala racha. Problemas de trabajo, estrés». «Valerie, ¿te estás escuchando? Estás justificando al hombre que te golpeó». «Ricardo, soy una mujer adulta. Puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida». Ricardo se quedó mirándola largo rato, luchando consigo mismo. Como policía, debería haber detenido a Eduardo. Pero como hombre que había estado enamorado de Valeria desde el instituto, no quería hacerle más daño. «De acuerdo», dijo por fin, «pero no puedo cerrar los ojos». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y escribió algo en ella con un bolígrafo. «Es mi número de teléfono personal. Si vuelve a tocarte, llámame inmediatamente. No importa la hora que sea». Valeria cogió la tarjeta con dedos temblorosos. «Una cosa más», continuó Ricardo. «Si te veo otro moratón, lo detendré sin mediar palabra. Yo mismo pondré la denuncia». Ricardo. «No, Valeria. Ni hablar. Con una vez basta. No habrá una segunda vez». Amelia le puso delante una taza de café. «Gracias», dijo, pero no tocó el café. «Valeria, hablo en serio. Voy a detenerlo en cuanto sea necesario». «Ya veo». Ricardo se bebió el café de un trago y pagó. «Recuerda, llámame si es necesario. Estaré aquí dentro de 15 minutos». Cuando se marchó, se hizo un gran silencio en la cafetería. Amelia limpiaba tazas y Valeria estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. «No es un mal tipo», dijo por fin Amelia. «Sé que lo es.
Dami, y está enamorado de ti. Pero no importa. ¿Por qué no importa? No eres feliz con Eduardo. Soy una mujer casada, con un hombre que te pega. Valeria no contestó. Su mente era un caos de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, se daba cuenta de que todos, Amelia y Ricardo, tenían razón. Su matrimonio con Eduardo se estaba yendo al garete. Pero por otro lado, era muy difícil dar un paso decisivo. El resto de la jornada laboral transcurrió en un tenso silencio. Valeria servía mecánicamente a las visitas, pensando en la velada que se avecinaba en casa. En lo que diría Eduardo si se enteraba de la visita de Ricardo. ¿En qué pasaría si Manuel ponía una denuncia? A las 7 de la tarde cerraron el café. Amelia se ofreció a llevar a su amiga, pero Valeria se negó. Necesitaba tiempo para pensar. El viaje a casa le pareció especialmente largo. Valeria caminó despacio, retrasando el momento de encontrarse con su marido. La tarjeta de visita de Ricardo estaba en el bolsillo de su chaqueta, y la tocó varias veces con los dedos. Un relativo orden la esperaba en casa. Eduardo limpió los escombros del salón e intentó colocar los muebles caídos en su sitio. No todo funcionó. El aparador seguía torcido y las paredes estaban abolladas por los objetos voladores. ¿Cómo va todo? Ajenar Sorna, preguntó Eduardo al entrar. Bien. ¿Qué te han dicho en el trabajo sobre el moratón? Que preguntaron de dónde venía. ¿Y tú qué dijiste? Que se cayó en casa. Es verdad. La gente no debería saber nuestros asuntos familiares. Valeria fue a la cocina a preparar la cena. Eduardo encendió el televisor y se sentó en el sillón con una botella de cerveza. Todo le parecía corriente y familiar, como si la pesadilla de ayer no hubiera ocurrido nunca. Pero la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo le recordaba que nada estaba olvidado y nada estaba perdonado, y que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Valeria iba a trabajar cada mañana con ansiedad, esperando ver un coche de policía delante de su casa. Pero al parecer, Manuel había decidido no avisar a la policía. Quizá no quería publicidad, o quizá solo esperaba que Eduardo pagara él mismo los daños. El ojo morado se estaba desvaneciendo, pasando del morado oscuro al amarillo verdoso. Los clientes del café habían dejado de mirarle, acostumbrados a la explicación sobre la desafortunada caída en el baño. Ricardo entraba en la cafetería todos los días, pedía un café y examinaba a Valeria detenidamente, buscando nuevos moratones. Ella sentía su escrutinio e intentaba mantener una actitud natural, aunque cada encuentro con él le aceleraba el corazón. En casa, Eduardo estaba muy tranquilo, como si quisiera enmendar el desorden. Incluso compró vajilla nueva para sustituir las rotas e intentó reparar los muebles rotos. Pero nunca dejó de beber, unas cervezas cada noche y tequila los fines de semana. El 21 de diciembre, viernes, ocurrió algo que Valeria esperaba desde hacía tiempo. Eduardo llegó a casa a las 3 de la tarde en lugar de las 6 habituales, sombrío y enfadado. ¿Qué le habrá pasado?, preguntó al verle la cara. Me han despedido, murmuró, dejándose caer en una silla. ¿Cómo que despedido? Así, sin más. El jefe lo llamó a su despacho, le dio la paga y le dijo que no volviera a presentarse. ¿Por qué?, le dijo Eduardo de mala gana. Anoche había venido a trabajar después de una noche loca en el bar, no del todo sobrio. Durante el vuelo, uno de los pasajeros, un hombre mayor, le hizo un comentario sobre los giros bruscos y el exceso de velocidad. Eduardo no pudo contenerse y le espetó al anciano. El hombre amenazó con quejarse a la empresa de transportes. ¿Y lo despidieron de inmediato? Enseguida número. Mi jefe me llamó primero. Me echó la bronca. Y yo se lo conté todo. Las rutas estúpidas, los malos pasajeros, los salarios de miseria. Y me dijo que si no te gustaba el trabajo, podía renunciar. Así que le dije que renunciaba. ¿Y él? Por favor, aquí está el acuerdo. Valeria escuchó y se dio cuenta de que su marido había pedido su propio despido. Pero admitirlo, por supuesto, no podía. ¿Y qué harás ahora? Buscaré otro trabajo. ¿Y qué si no hay suficientes empresas de autobuses en la ciudad? ¿Y si no te contratan? Lo harán, tengo experiencia, mi carné está en regla. Pero Valeria sabía que, en su pequeña ciudad, todos los conductores estaban en el punto de mira. Si Eduardo fue despedido por un conflicto con los pasajeros,
Es poco probable que otras empresas quieran involucrarse con un empleado problemático. ¿Y el dinero? Preguntó con cautela. ¿Qué dinero? Bueno, para vivir, para hacer la compra, pagar las facturas de los servicios. Me dieron un presupuesto suficiente para un mes, y luego ya veremos. Para un mes, pensó Valeria. ¿Y después qué? Su sueldo en la cafetería era bastante bajo, suficiente solo para cubrir las necesidades básicas. Era imposible mantener una casa y un marido en paro con ese dinero. Quizá deberíamos disculparnos con el jefe, sugirió. Decirle que se equivocó, pedirle que se retracte. Ni hablar, estalló Eduardo. Disculparme con ese cabrón, jamás. Pero necesito un trabajo. Encontraré otro trabajo. No soy el único conductor de la ciudad. Se levantó y fue a la nevera a por una cerveza. Valeria se dio cuenta de que la conversación había terminado. A sus problemas familiares se sumaba ahora el desempleo. Durante el fin de semana, Eduardo recorrió varias empresas de transporte, pero en todas le rechazaron. Exigían conductores con experiencia en rutas de larga distancia, o las plazas estaban ocupadas, o simplemente decían, ya le llamaremos. Naturalmente nadie iba a devolverle la llamada. El lunes estaba claro que encontrar un trabajo rápidamente no iba a funcionar. Eduardo empezó a beber aún más y a desquitarse con su mujer aún más a menudo. Hasta el momento no había llegado a la violencia, pero Valeria sentía cómo la situación en la casa se iba caldeando. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, se levantó temprano para preparar una cena festiva. Los tradicionales tamales, la ensalada navideña y las verduras al horno debían estar en la mesa. Dolores prometió traer su postre estrella, 3 leches. Valeria trató de concentrarse en cocinar, alejando los pensamientos ansiosos. Quizás el ambiente festivo ayudaría a rebajar la tensión. Quizás Eduardo se comportaría en presencia de los invitados. Pero ya por la mañana estaba claro que el día no iba bien. Eduardo se levantó con resaca y de mal humor. Se quejaba de cualquier cosa. La música estaba demasiado alta, la casa demasiado caliente, la comida olía raro. Quizá no deberíamos beber esta noche, sugirió Valeria con cautela cuando le vio abrir la primera botella de cerveza a la 1 de la tarde. ¿Cómo que no bebamos? Hoy es fiesta. Pero vienen invitados. Por eso beberé. ¿Crees que es fácil llevar a mi madre sobria? A las 5 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Dolores y Osvaldo fueron los primeros en llegar. La madre de Eduardo era una mujer imponente, alta, rellenita, con el pelo canoso recogido en un apretado moño. Osvaldo, en cambio, parecía modesto al lado de su mujer, bajito, delgado, con el pelo ralo y expresión sumisa. «Bienvenida», dijo Valeria, besando a su suegra en la mejilla. «Gracias, cariño», contestó Dolores, pero enseguida se puso a mirar a su alrededor. «La casa está hecha un desastre, y huele raro». «Estoy haciendo tamales», explicó Valeria. «Voy a ventilarla. ¿Dónde está mi hijo?» «En la sala, viendo la tele». Dolores fue con Eduardo, y Osvaldo la siguió en silencio, cargando una bolsa de regalos. A través de la ventana, Valeria los vio abrazando a su hijo y discutiendo algo. Media hora después llegaron Jorge y su esposa Leticia. Jorge tenía la misma edad que Eduardo. Era un hombre robusto, de barba espesa y risa sonora. Leticia, en cambio, era pequeña y delgada, de nariz afilada y ojos rápidos que siempre mostraban curiosidad. «¿Cómo estás, Valeria?», preguntó Leticia tendiéndole una botella de vino. «He oído que Eduardo tiene problemas en el trabajo». «No problemas, sino dificultades temporales», corrigió Valeria. «¿Es cierto que le han despedido por beber?» Valeria sintió que su cara se ruborizaba. «¿De dónde has sacado esa información?» «Solo un rumor». «Rumores. Ya sabes cómo es nuestro pueblo. Todo el mundo se conoce». Para colmo, apareció la vecina de Carmen, una mujer de 45 años que trabajaba de limpiadora en el colegio local. Era soltera y pasaba todo su tiempo libre espiando a sus vecinos y difundiendo cotilleos. «Buenas noches», dijo, entrando en la casa con 2 bolsas. «He traído ensalada y pastas». «Gracias, muy amable». «¿Qué ha pasado con Manuel?», preguntó Carmen de inmediato. «Se queja de que Eduardo le ha destrozado el coche». «Es un malentendido», respondió Valeria rápidamente. «Todo se resolverá». «Eso espero». Dice que va a ir a la policía. Cuando todos los invitados se reunieron alrededor de la mesa, Valeria intentó crear un ambiente festivo. Encendió velas, puso música suave y decoró la mesa.
Los tamales salieron bien, la ensalada también estaba sabrosa, pero Eduardo se comportó desafiante desde el principio de la cena. Ya había bebido bastante y hablaba demasiado alto, interrumpiendo a los demás comensales. ¿Sabéis lo que me ha dicho hoy un listillo? Les dijo a todos a la vez. Que debería disculparme ante mi jefe y pedirle que me lleve de vuelta al trabajo. Tal vez deberías, sugirió Osvaldo con cautela. ¿Qué? Eduardo se volvió bruscamente hacia su padre. ¿Crees que yo también debería humillarme? Es que creo que el trabajo es más importante que el orgullo. Cállate, le gritó Eduardo. Tú has disfrutado de la humillación toda tu vida, pero yo no soy tú. Eduardo, reprendió Dolores a su hijo, no seas grosero con tu padre. ¿Por qué me da consejos? Lleva toda la vida bajo tus talones. Osvaldo se sonrojó y bajó los ojos. Valeria vio que la situación se caldeaba e intentó desviar la atención de los invitados. ¿Os acordáis de cómo celebramos la Navidad del año pasado? Dijo ella. Eduardo entonces, tan ridículamente disfrazado de Papá Noel. El año pasado tenía trabajo, la interrumpió su marido. Y ahora hay enemigos por todas partes. ¿Qué enemigos? Se sorprendió Jorge. Todos. El jefe en el trabajo. Los vecinos son malos. Hasta mi mujer está en mi contra. Eduardo, basta, dijo Valeria en voz baja. ¿Qué para qué? ¿Decir la verdad? Se levantó de la mesa, tambaleándose. Todos pensáis que soy un perdedor. Nadie piensa eso, intentó calmarlo Dolores. Sí que lo piensan. Lo veo en sus ojos. Eduardo cogió la botella de tequila y bebió un buen trago directamente del cuello. Hijo, siéntate y come, le pidió Osvaldo. No me digas lo que tengo que hacer. Eduardo se dio la vuelta y barrió varios platos de la mesa. Los platos cayeron al suelo. Los invitados retrocedieron asustados. ¿Qué haces? Exclamó Valeria. Mostrar de quién es esta casa, gritó Eduardo. Mi casa, mis reglas. Cogió la olla de sopa y se la tiró a Leticia. El líquido caliente bañó a la mujer de pies a cabeza. ¡Ah! Gritó ella levantándose de un salto de su asiento. ¡Estás loca! ¡Has cabreado a todo el mundo! Eduardo seguía furioso. ¿Te crees que no soy nadie? Jorge intentó agarrarle, pero el borracho Eduardo era más fuerte y empujó a su amigo. Luego se volvió hacia su mujer. «¿Y a ti?», le señaló con el dedo. «¿Crees que no sé lo que dices a mis espaldas? No digo nada. Mientes. Te quejas a todo el mundo de que tu marido es malo. Eduardo, cálmate». Valeria intentó acercarse a él. «No te acerques», rugió y la golpeó en la cara con el dorso de la mano. El golpe fue fuerte. Valeria cayó al suelo, golpeándose la cabeza con la pata de una silla. Le zumbaron los oídos y sus ojos nadaron en círculos negros. «¡Zorra!», continuó gritando Eduardo. «Me deshonras delante de la gente. ¿Qué haces?», gritó Dolores, corriendo hacia su cuñada. «Criar a mi mujer», replicó el hijo. Ya era hora. Valeria luchaba por levantarse del suelo, sujetándose el labio roto. Tenía sabor a sangre en la boca. «¡Fuera de mi casa!», gritó Eduardo señalando la puerta. «No quiero verte. Eduardo». Dolores intentó decir algo. «Y todos vosotros fuera», se volvió hacia los invitados. «Se suspende la fiesta». «Hijo, no eres tú mismo», intentó intervenir Osvaldo. «Estoy bien», gritó Eduardo. «Allí hay una puerta. Úsala». Leticia, mojada y llorosa, salía. Jorge la ayudó a vestirse, mirando furioso a Eduardo. «Te has pasado», le dijo a su amigo. «¿Y a ti qué te importa? Valeria es una buena mujer. No se merece que la trates así». «Mi mujer es asunto mío», gritó Eduardo. «Ex mujer», dijo Valeria en voz baja, limpiándose la sangre del labio. «¿Qué? He dicho ex mujer. Mañana voy a pedir el divorcio. No vas a ir a ninguna parte». Eduardo dio un paso amenazador en su dirección. «Pues sí, y presentaré una denuncia policial por agresión. ¿Quién te va a creer? Lo harán. Hay testigos». Eduardo volvió a mirar a los invitados, que efectivamente lo habían visto todo. «¡Fuera de mi casa!», gritó. «Ya. ¿De tu casa?». Valeria se enderezó a pesar del dolor. «La casa está a mi nombre. Es mi casa, heredada de mis padres. Somos marido y mujer, así que compartimos la casa. Éramos marido y mujer. Ya no». Valeria entró en el dormitorio y sacó una bolsa del armario. Empezó a guardar las cosas más necesarias. Documentos, algo de ropa, dinero. «Valeria,
Quizá no deberíamos tener prisa. Dolores intentó detenerla. Está borracho. Mañana se le pasará la borrachera. Se disculpará. No, dijo Valeria con firmeza. Ya está bien. ¿A dónde vas? Hay un sitio donde dormir. Cerró la cremallera de su bolso y se dirigió a la salida. Los invitados se agolpaban en el pasillo sin saber qué hacer. Carmen, Jorge, Leticia, les dijo Valeria. Os pido disculpas por haber estropeado la velada. Valeria, dijo Jorge, si necesitáis algo, sois bienvenidos. Cualquier cosa en la que podamos ayudar. Gracias. Alargó la mano hacia el picaporte, pero Eduardo le cerró el paso. No irás a ninguna parte, resolló. Eso ya lo veremos. Valeria lo apartó de un empujón y salió. La noche era fría y soplaba un fuerte viento. Caminó por la calle sin mirar atrás, aunque oía los gritos de su marido y el taconeo de los pies detrás de ella. En el bolsillo de la chaqueta llevaba la tarjeta de visita de Ricardo. Valeria sacó el teléfono y marcó su número. Le contestaron inmediatamente, tras el primer pitido. Ricardo, soy Valeria. Necesito que me ayudes. Hubo un momento de silencio, y entonces la voz de Ricardo sonó tensa y preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás ahora? Estoy caminando por la calle Miguel Hidalgo hacia la Plaza Central. Eduardo me golpeó y me echó de la casa frente a los invitados. Estaba completamente loco, borracho como una cuba, destrozando todo, derramando sopa caliente sobre una mujer. Dios mío, sisió Ricardo. ¿Te has hecho daño? ¿Necesitas atención médica? Tengo el labio roto, pero no es nada grave. Ricardo, no puedo seguir viviendo así. Cada día es peor. Claro que no puedes. Escúchame bien. Detente en algún lugar concurrido, de preferencia cerca de la tienda de conveniencia que está en la esquina de Revolución. ¿Lo ves? Valeria miró a su alrededor y vio un cartel que le resultaba familiar. Lo veo, voy para allá. Bien, espérame ahí, no vayas a ningún lado. Estaré allí en 15 minutos máximo. Y Valeria, hiciste bien en llamar. Es hora de poner fin a esta pesadilla. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace días. Arrestarlo por violencia doméstica y alteración del orden público. Tengo testigos. ¿La gente que le vio pegarte? Sí, los padres de Eduardo, sus amigos y su vecino. Todos lo hicieron. Entonces es un hecho. Espérame, voy para allá. Valeria guardó el teléfono en el bolsillo y se apoyó en la pared de la tienda. La mano le temblaba, el labio le palpitaba de dolor, pero se sentía mejor por primera vez en mucho tiempo. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. A través del escaparate pudo ver al vendedor, un chico joven, que la miraba con curiosidad. Probablemente no tenía el mejor aspecto. Despeinada, con un labio roto, con ropa casera en plena noche de diciembre. Ricardo llegó antes de lo que había prometido. Un coche de policía blanco con luces intermitentes se detuvo delante de la tienda. Bajaron dos hombres, el propio Ricardo y su compañero. Un policía de 35 años, de rostro serio y mirada atenta. Valeria, ¿cómo estás? Ricardo se acercó a ella y la cogió suavemente por los hombros, estudiando su labio roto. ¿Puedes respirar con normalidad? ¿No tienes mareos? Estoy bien, solo me duele el labio. Ricardo, gracias por venir con tan poca antelación. Este es mi compañero, el sargento Carlos Medina, presentó Ricardo al otro policía. Carlos, esta es Valeria, de la que te hablé. Buenas noches, señora, saludó Carlos amablemente. Siento mucho lo que tuvo que pasar la noche de Navidad. Cuénteme con detalle lo que pasó. Valeria contó cómo había transcurrido la velada, cómo Eduardo se había emborrachado, había empezado a discutir con los invitados, había tirado los platos, había derramado sopa sobre Leticia, luego la había golpeado y la había echado de casa. Carlos escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Siguen los testigos en la casa?, preguntó. No lo sé. Cuando me fui, ya se estaban yendo. Eduardo estaba gritando a todo el mundo, exigiendo que salieran. Ya veo. Ricardo, vámonos antes de que se dispersen los testigos, dijo Carlos. Y usted, señora Valeria, venga con nosotros. Necesitaremos su testimonio. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó Valeria. No quiero verle ahora. Valeria, dijo Ricardo en voz baja, comprendo que esto es difícil para ti, pero tu presencia es muy importante. Eres la víctima. Sin tu testimonio el caso podría venirse abajo.
Pero ahora está tan enfadado. ¿Y si viene a por mí? No lo hará, dijo Carlos con firmeza. Lo tendremos controlado en los primeros segundos. Y si intenta resistirse, usaremos la fuerza. De acuerdo, aceptó Valeria. De acuerdo. No me dejéis sola con él. Claro que no. Estarás bajo nuestra protección, le aseguró Ricardo. Subieron al coche de policía y se dirigieron a casa de Valeria. Por el camino, Carlos le explicó el procedimiento. Primero entraremos en la casa e intentaremos detener a tu marido pacíficamente. Interrogaremos a los testigos y grabaremos la situación. Si se resiste, utilizaremos medios de coerción. Tendrá que declarar sobre lo ocurrido. Firmar un informe. ¿A qué se enfrenta? Por violencia doméstica, de 6 a 2 años de cárcel. Si añades gamberrismo y daños a la propiedad ajena, te pueden caer hasta 3 años, explica Carlos. Y si se resiste a la detención, es otro artículo. 3 años, repitió Valeria en voz baja. Valeria, dijo Ricardo volviéndose hacia ella. No es culpa tuya lo que está pasando. Él eligió este camino por su cuenta. Tú solo te estás protegiendo. Había 2 coches aparcados frente a la casa de Valeria. Al parecer, aún no se habían marchado todos los invitados. Las luces de las ventanas estaban encendidas y se oían voces apagadas. Vale, dijo Carlos, apagando el motor. Este es el plan. Entramos los 3, anuncio la detención. Ricardo es el seguro. Valeria declara. Si se asusta, actuaremos en consecuencia. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Valeria caminaba detrás de los policías, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En unos minutos su vida cambiaría para siempre. Carlos llamó a la puerta. Oswaldo, el padre de Eduardo, abrió la puerta. Cuando vio a los policías, se puso pálido. Buenas noches, dijo Carlos. Sargento Medina, policía municipal. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? Tartamudeó Oswaldo. Tenemos que hablar con Eduardo Montoya. ¿Dónde se encuentra? En el salón. Pero está borracho. Razón de más para hablar. Los policías entraron en la casa. Valeria los siguió. En el pasillo estaban Dolores y Carmen, ambas con caras asustadas. Jorge y su mujer debían de haberse marchado ya. ¿Y Valeria? Dolores se sorprendió. ¿Por qué has traído a la policía? Es necesario, señora, contestó Carlos por ella. Su hijo ha cometido un delito. Del salón llegaba el sonido de la televisión y murmullos de borrachos. Los policías se dirigieron hacia allí. Valeria los siguió, intentando quedarse atrás. Eduardo se sentó en una silla con una botella de tequila en las manos. Todavía quedaban trozos de vajilla rota. Cuando vio a los policías, levantó lentamente la cabeza. ¿Qué clase de circo es este?, dijo borracho. Eduardo Montoya, dijo Carlos formalmente, mostrando su identificación. Sargento Medina, policía municipal. Queda detenido por violencia doméstica y alteración del orden público. ¿Por qué? ¿Por qué? Eduardo intentó levantarse, pero se tambaleó y se hundió en la silla. ¿Qué es esta tontería? Golpeaste a tu mujer delante de testigos, explicó Carlos. Además, causaste disturbios, rompiste la vajilla y vertiste líquido caliente sobre un desconocido. Es mi mujer, gritó Eduardo. Mi casa, mi negocio. La violencia doméstica es un delito sea quien sea la víctima, replicó Carlos con calma. Levántese y ponga las manos para esposarla. ¿Qué? Eduardo se levantó por fin de la silla, tambaleándose. No voy a ir a ninguna parte con usted. Señor, no haga esto más difícil de lo que tiene que ser, le advirtió Carlos. Te someterás voluntariamente a las exigencias de la policía. ¡Al diablo con todos vosotros! Eduardo rugió y lanzó la botella contra los policías. Carlos esquivó la botella y ésta se estrelló contra la pared. Ricardo agarró inmediatamente su porra. «¡Eduardo, para!», gritó Dolores. «¡Obedece! ¡Cállate, vieja!», le espetó el hijo. Entonces sus ojos se posaron en Valeria, de pie en el umbral de la puerta. «¡Ah, la criatura ha vuelto!», gritó. «Ha denunciado a su marido». «Eduardo, última advertencia», dijo Carlos con severidad. «Obedece o usaremos la fuerza». «¡Usadla!». Eduardo miró a su alrededor y cogió un bate de béisbol de la esquina. «¡No te me acerques!». «Se acabó», suspiró Carlos. «Ricardo, vámonos». Eduardo lanzó el bate a la cabeza de Carlos, pero el policía fue más rápido. Se agachó, el bate pasó silbando por encima de su cabeza
y Ricardo golpeó con su porra el brazo del borracho. ¡Ah!, gritó Eduardo soltando el bate. ¡Las manos a la espalda! ¡Ya!, ordenó Carlos. Pero Eduardo no iba a rendirse. Se abalanzó sobre Ricardo con los puños, gruñendo como un animal. ¡Te mataré! ¡Los mataré a todos! ¡Esta es mi casa! Ricardo volvió a golpear, esta vez en la pierna. Eduardo cayó de rodillas, pero siguió agitando los brazos e insultando. ¡Hijo de puta! ¡Policía corrupto! ¡Fuera de mi casa! ¡Cálmate ya!, gritó Carlos, ayudando a su compañero a retorcer al violento. No me voy a calmar, gritó Eduardo. Todo es culpa de ella. La muy puta. Valeria se quedó hipnotizada ante la escena. Su marido, al que conocía desde hacía 5 años, se había convertido en un animal furioso. Su rostro estaba distorsionado por la rabia. De sus ojos caían chispas de locura. ¡Te voy a matar!, gritó, intentando zafarse del agarre de la policía. ¿Me oyes, zorra? Te mataré cuando me libere. Ricardo se vio obligado a golpear de nuevo, ahora sobre el cuerpo. Eduardo aulló y se dobló por la mitad. Ya basta de resistencia, dijo Carlos mientras encajaba las esposas. Eduardo Montoya, queda usted detenido. Tienes derecho a guardar silencio. Suéltame, resolló Eduardo. Esto es ilegal. Yo no he hecho nada. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra en un tribunal. Continuó Carlos con la formulación habitual. Valeria. Eduardo se volvió hacia su mujer. Díselo. Diles que todo va bien. Valeria lo miró y guardó silencio. Valeria, gritó. Soy tu marido. Tienes que protegerme. No, dijo ella en voz baja pero clara. No, no tengo que hacerlo. Traidora. Puta, se enfureció Eduardo. Estás con ese policía. Llevas mucho tiempo acostándote con él, ¿no? Cállate, dijo fríamente Ricardo. Una palabra más y recibirás otra porra. Y tú no tienes derecho, gritó Eduardo. Soy un ciudadano, tengo derechos. Tienes derechos, pero también responsabilidades, replicó Carlos. Entre ellas, no pegar a tu mujer ni resistirte al arresto. Arrastraron a Eduardo hacia la salida. Él forcejeaba, intentaba soltarse, no paraba de gritar amenazas. «Me vengaré de vosotros», gritó mirando a Valeria. «Te encontraré y me vengaré. Desearás no haber nacido». «Señor, solo está empeorando las cosas», le advirtió Carlos. «Tú también tendrás que responder de tus amenazas». En el coche, Eduardo hizo un último intento por soltarse. Dio un tirón tan fuerte que Ricardo casi pierde el equilibrio. «Se acabó. Se acabó mi paciencia», dijo el policía y utilizó la porra por tercera vez, brevemente y con precisión sobre sus piernas. Eduardo cayó de rodillas y enmudeció. El alcohol y la paliza debían de haber hecho su efecto. «Vamos a meterle en el coche», dijo Carlos. Empujaron a Eduardo, medio borracho, al asiento trasero y cerraron las puertas. Seguía murmurando y contoneándose, pero sin la energía que había tenido antes. «Valeria», se volvió Ricardo hacia ella. «Tenemos que volver a la casa y documentar la situación. Interrogar a los testigos». «Por supuesto», asintió ella. Los conmocionados padres de Eduardo y la vecina Carmen les esperaban en la casa. Dolores lloraba. Osvaldo miraba confuso a su alrededor y Carmen observaba con ávida curiosidad. «Necesito declaraciones de testigos», dijo Carlos, sacando un cuaderno. «¿Quién vio a Eduardo Montoya pegar a su mujer?» «Yo», dijo Dolores en voz baja. «Él no era el mismo. Borracho. Describa exactamente lo que pasó». Dolores relató la noche, cómo el hijo había empezado una pelea, tirando platos, y luego había pegado a su nuera y la había echado de casa. Osvaldo corroboró sus palabras. Carmen también testificó, claramente disfrutando de la oportunidad de ser testigo en un caso de alto perfil. «¿Dónde están las personas a las que rociaron con sopa?», preguntó Carlos. «Jorge y su mujer se fueron justo después del incidente», explicó Dolores. «Leticia estaba empapada y tuvieron que ir a casa a cambiarse. Ya veo, los interrogaremos mañana». Ahora, el policía se volvió hacia Valeria. «Tienes que hacer una declaración detallada y decidir tu alojamiento». «¿La casa es suya?» «Sí, la heredé de mis padres. Está Marine a mi nombre. Entonces puedes quedarte aquí. Eduardo va a ir a un centro de detención y se acerca el juicio». «¿A qué se enfrenta?» «A todo. Violencia doméstica, alteración del orden público, resistencia a la autoridad, amenazas».
De 2 a 5 años de cárcel, explica Carlos. Más una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 100 metros de ti. 5 años, repitió Valeria. Valeria, cariño, se acercó Dolores. Quizá no deberíamos llevar esto a los tribunales. Al fin y al cabo, es mi hijo, tu marido. Ex marido, corrigió Valeria. Y merece la pena. Ya no puedo vivir con miedo. Pero no lo hizo a propósito. Estaba borracho. Señora, intervino Ricardo. Su hijo amenazó con matar a su mujer. Delante de testigos. Eso es un delito grave. No es un asesino. Es solo que tiene un carácter difícil. El carácter no es excusa para la violencia, dijo Carlos con firmeza. Los policías terminaron sus informes y se marcharon. Ricardo se quedó en la puerta. Valeria, si necesitas algo, llámame. Cuando quieras. Gracias por todo. Por todo. Hiciste lo correcto. Hizo falta valor. No sé si lo hice. Simplemente no podía soportarlo más. Eso es el coraje, admitir que ya es suficiente. Cuando la policía se fue, se hizo un gran silencio en la casa. Dolores y Osvaldo estaban a punto de marcharse. El ambiente festivo se había estropeado por completo. Valeria, dijo su suegra a modo de despedida, piénsalo otra vez. ¿Quizá deberíamos darle otra oportunidad? No, Dolores. Ha habido muchas oportunidades. Se acabó. Pero cambiará. Cuando esté sobrio, cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Ya lo ha hecho. Muchas veces. Y cada vez ha ido a peor. Dolores suspiró y abrazó a su cuñada. Perdónale, cariño. Y perdóname a mí. Soy una mala madre. No supe educar bien a mi hijo. No es culpa tuya. Cada uno es responsable de sus actos. Cuando los padres de Eduardo se fueron, Valeria se quedó sola en una casa destrozada. Carmen también se marchó, llevándose su ensalada y claramente ansiosa por contar a los vecinos los sensacionales acontecimientos. Valeria caminó por la casa, observando las consecuencias del caos de la noche. Vajilla rota, muebles volcados, manchas de sopa en las paredes. Llevaría mucho tiempo limpiarlo, pero eso no le importaba ahora. Lo que importaba era que la pesadilla había terminado. Eduardo no volvería a pegarle, no gritaría, no se ensarzaría en borracheras. Por primera vez en meses se sentía segura en su propia casa. Sonó el teléfono. El nombre de Amelia apareció en la pantalla. Valerie, ¿qué pasa ahí dentro? Toda la calle habla de tu casa. Dicen que vino la policía, que arrestaron a alguien. Arrestaron a Eduardo. Por pegarme. Dios mío, cuéntamelo todo en orden. Valeria le contó a su amiga la pesadilla de la noche, el escándalo en la mesa de fiesta, el ponche, la llamada de Ricardo, la detención de su marido. Valeria, ¿dónde estás ahora? Preguntó Amelia entusiasmada. En casa, sola. Ahora mismo voy. No te atrevas a estar sola en un momento así. Amelia, no tienes que... No hay ningún... No tienes que... Voy para allá. 20 minutos después, Amelia estaba en la puerta con 2 bolsas en las manos. He traído té caliente en un termo y galletas caseras, anunció. Y algo más fuerte si lo necesitas. Abrazó a su amiga y examinó detenidamente su labio roto. ¿Te duele? Tolerable. Amelia, gracias por venir. No me digas. Claro que sí. No puedes pasar por algo así sola. Se sentaron en la cocina, en una mesa pequeña. Amelia preparó té y puso galletas en un plato. Cuéntame con detalle lo que ha pasado, le pidió. Valeria contó toda la velada con detalle, desde la llegada de los invitados hasta la detención de Eduardo. Amelia escuchaba atentamente, a veces moviendo la cabeza o suspirando. Así que Ricardo llegó 15 minutos después de la llamada, resumió. Me alegro por él. Un hombre de verdad. Sí, fue muy servicial. No sé qué habría hecho sin él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con Eduardo? ¿Con la casa? ¿Con el divorcio? Hay un juicio pronto. Ricardo dijo que podrían ser de 2 a 5 años. ¿Y el divorcio? Probablemente lo presente la semana que viene. Harás lo correcto. Valeria, hoy has hecho lo más importante de tu vida, liberarte del hombre que te estaba destruyendo. Da miedo, admitió Valeria. 5 años de matrimonio, un hogar común, conocidos comunes. Ahora todo tiene que empezar de nuevo. ¿Y es malo? ¿Empezar de nuevo pero sin miedo, sin tensiones constantes, sin moratones en la cara? Probablemente no. Simplemente no estoy acostumbrada a pensar en mí misma como una mujer libre. Ya te acostumbrarás, sonrió Amelia.
Y sabes una cosa, creo que ya tienes a alguien que puede ayudarte a recordar lo que es ser feliz. ¿Te refieres a Ricardo? ¿A quién si no? He visto cómo te miraba y la forma en que tú le miras a él. Valeria se sonrojó. Amelia, es demasiado pronto para pensar en eso. Necesito tiempo para enfrentarme a mí misma, al divorcio, a mi nueva vida. Claro que es pronto, pero es bueno saber que hay una opción, que hay un hombre que te trata con respeto y cariño. Terminaron su té y empezaron a limpiar las secuelas del caos. Trabajaron en silencio, cada una pensando en lo suyo. Valeria pensó en cómo sería su vida mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba. Fuera de la ventana empezaba a clarear. La Navidad había terminado de la forma más inesperada. No con una cena festiva, sino con la detención de su marido y el comienzo de una nueva vida. Pero tal vez el destino no podría haberle hecho un regalo mejor.